padres, un padre sin autoridad. Es un tema necesario y hoy más que nunca, hermano Minor, necesario hoy más que nunca. Dios, amados, es un Dios que ama a la familia. Dios es un Dios que amó, dice la palabra, tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La familia es el pilar de la iglesia, es el pilar de la sociedad. Hoy más que nunca necesitamos familias sólidas, necesitamos familias conectadas al propósito divino y necesitamos padres que amen a su familia, que entiendan el rol que nosotros tenemos en esta vida. Es un rol especial de formar hijos, de formar el carácter de nuestros hijos, de nuestras hijas, para que cumplan con el propósito de Dios. El penúltimo juez que Israel tiene, Israel no vivió la democracia, vivió un poco de anarquía, pero en realidad los principios de Israel, del pueblo de Israel, fue los principios de teocracia. Era Dios dirigiendo a la nación. La constitución de la nación de Israel era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. De ahí se regía toda la constitución, las leyes, los 10 mandamientos, etcétera. Todo así funcionaba. Era Dios hablándole a un profeta, Dios hablándole a los jueces. Israel fungió con 14 jueces, muchos solo hablan de los 12, pero Elí y Samuel, que son los últimos 2 jueces que rigen a Israel, no gobiernan, sino que juzgan a Israel a través de la palabra. El penúltimo juez, llamado Elí, no solamente es uno de los que juzga a Israel, sino que también él es un sacerdote. Él viene del linaje de Leví. Leví, los levitas, eran los que fue una de las tribus que prácticamente no se dedicó a establecerse como gente o como terratenientes, a entrar, sino eran los que ministraban el templo. La adoración de Dios eran los levitas. Entonces Elí viene de ese linaje de los levitas. Cuando llega el momento que Leví comienza a juzgarle, llegó, entró en esa generación de los jueces en Israel. Leví comenzó a gobernar aproximadamente a los 60 años. Estuvo ahí prácticamente a los 58 años, 60, más o menos comenzó su ministerio o su legado como un juez en Israel. Está ahí, él es el sucesor de Sansón. ¿Cuántos hemos escuchado de Sansón? El hombre más fuerte. Sansón, él es el sucesor de Sansón. Él es el penúltimo, el siguiente juez que estaría un tiempo antes de que comience el primer rey en Israel. El último fue Samuel. Pero Elí, él es un padre de familia. No solamente es un sacerdote que él ofrece los sacrificios, muchos de los otros jueces no lo hicieron, porque su legado o su ministerio solamente fue juzgar a Israel. Pero Elí tiene las 2 posiciones, una como juez, pero también como sacerdote, como el profeta que ofrecía sacrificios y holocaustos a Dios. Y este profeta y este hombre con tanta responsabilidad, pero también tan bendecido y afortunado de poder ministrar el templo de Dios, pero también juzgar a Israel, entró en un letargo espiritual donde comenzó a adormecerse, a no tomar las cosas con seriedad y sobre todo con su propia familia, porque sus hijos ya son grandes. Si él aproximadamente a los 50 y algo años, 58, 60 años, entra a ser el juez de Israel, pues obviamente sus hijos
tendrán por ahí 30, 35 años, 40 años. Y él, cuando entra al sacerdocio, sus hijos entran con él. Entran con él porque, y eso es, amados, eso es viejo ya. Mire, una de las cosas que a mí no me gusta es cuando a mis niñas les dicen pastorcitas. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que sean mis hijas no quiere decir que yo les voy a dar a la iglesia como herencia, porque esto no es un negocio. Esto es un ministerio. Mis hijas podrán ser, si siguen el ministerio, gloria a Dios. Pero si no lo siguen, no las puedo meter a la fuerza. Porque esto, amados, Dios levanta en la Biblia. Fueron raros casos que Dios levantó de un padre, de ese profeta, sus hijos fuesen profetas. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés muere, no fue Gerson el que continuó la batuta de Moisés, sino fue Josué. Cuando Josué muere, tampoco fueron los hijos de Josué. Aquí nosotros solo vemos, por ejemplo, en Abraham, que Isaac continuó, luego Jacob, luego José, y así sucesivamente. Pero después de esa familia, de ese patriarca Abraham, nosotros casi no lo vemos. Porque esto no es un legado, no es una herencia. Tú puedes heredar si tú tienes un negocio, una compañía. Pero el ministerio no es un negocio ni una compañía. Muchos lo han puesto de esa manera. Pero cuenta le van a dar a Dios. Porque Elí lo hace de esa manera. Él entra a ser un juez de Israel. Él es un sacerdote porque es un levita. Pero sus hijos son unos perversos. Sus hijos no están dando un testimonio al pueblo. Y dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 2, verso 12 al 16. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Miren la palabra que usa. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esos son puntos mayores. Porque, a ver, juez, eres el que juzgas a Israel. Pero como sacerdote, que eres el que ministras el templo de Dios, pero tus hijos no conocen a Dios. Hermano, eso es como que usted vende pan y en su casa usted hace el pan, pero sus hijos no saben que hay pan ahí. O sea, es algo terrible. Porque sus hijos son impíos, no tenían conocimiento de Dios. Y era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, que de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esto era lo que hacían los hijos de Elí. Por lo general, siempre los que llegaban a ofrecer holocausto o sacrificios, toda la carne, los animales que llevaban, los ponían que se fueran cocinando primeramente, a que toda la grasa fuera cayendo, y luego los sirvientes de los sacerdotes tomaban de ahí para el sacerdote, para que él se alimentara. Pero los hijos de Elí no la querían que ya hubiese pasado por fuego, sino la querían cruda, porque ellos, de todo el pueblo, los miles que llegaban ahí, ellos agarraban cruda, la llevaban para ponerla en venta. Y dice la palabra, amados, que era grande. El verso 17 del capítulo 2 de 1 de Samuel, pues era grande
delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, ¿dónde está el asunto? Estos tipos llegaban y le decían: si tú no me la das, en otra parte la voy a quitar a la fuerza y vas a salir golpeado también de aquí. Esa era, hermano, los sirvientes, los que adoraban en el templo. No solamente, amados, ellos robaban las ofrendas, pisoteaban las ofrendas del pueblo. O sea, que aquella gente que llegaba a hacer ofrendas al templo, amados, esa gente se iba marcada de la vida. Porque el testimonio que daban los hijos de Elí no era lo mejor. Es más, eran unos perversos. Hermano, estamos hablando que era gente que pisoteaba lo santo, lo sagrado de Dios. Y no solamente hacían esto, sino habían mujeres en el templo que cuidaban la puerta del templo. Ellas fungían como una especie de ujieres, mujeres guardias que estaban ahí velando el orden del templo. Estos jóvenes las agarraban y se iban al altar a fornicar con ellas, a tener sexo con ellas, de una manera, de una aberración tan complicada, de una aberración difícil, que estos habían tomado este comportamiento. Pero dice la palabra en el verso 18 y 20: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Una de las cosas que podemos ver algo acá: Elcana y Ana es una pareja que vive lejos. Ana deja a su hijo Samuel. Ana era una mujer estéril, no podía dar a luz. Y el día que ella le pide un hijo a Dios, Dios se lo da. Elí la encuentra postrada en el templo y la ve orando y la toma como por borracha. Y Ana le dice: yo no soy una borracha, no soy una mujer impía. Y entonces Elí le dice: bueno, lo que estás pidiendo, que Dios te lo dé. Y Dios le da un hijo a Ana. Y Ana dice: este hijo, cuando nazca, yo se lo voy a ofrecer a Dios, que vive en el templo. Lo voy a entregar, lo voy a dedicar a Dios. Y ella lo dedica a Dios. Samuel crece en medio de los hijos de Ofni y Fines, hijos de Elí. Aquellos son los perversos, la gente más mala, los perversos. En otras palabras, los que venimos de pueblo son los que están en las pandillas, los cabecillas de las pandillas. Y ahora Samuel es un niño, su madre vive lejos, su padre vive lejos, y ahora está en la casa, en el templo de Dios. Él está creciendo, él está viendo el comportamiento de los hijos del pastor. Él está viendo cómo estos fornican en el altar. Ve cómo estos toman las ofrendas y se van a las cantinas. Él está viendo cómo destruyen lo sagrado, cómo pisotean lo santo de Dios. En el templo está el arca de Dios, que simboliza o tipifica la presencia de Dios. Pero estos tipos no tienen temor de Dios. Samuel está creciendo, él está viendo, pero hay algo que me llama la atención de Samuel. Samuel, aunque ve todas esas cosas, él sigue creciendo y sigue agradando a Dios. Porque el hecho, amados, que usted vea mal comportamiento en otros, no es la excusa para usted también hacer lo mismo. No es la excusa para usted resentirse con Dios. Hay mucha gente que dice: ¿sabes qué? Yo a la iglesia mejor ni voy porque fulano y fulano, mira lo que hacen. ¿Y eso qué? Esas cuentas que esas personas le van a dar a Dios. Usted siga su camino, usted camine, agrade a Dios, sírvale a Dios, crezca en el Señor. Porque un día, amado hermano, los que hacen mal y los que hacen bien van a tener su recompensa en público. Samuel creció, Samuel siguió agradando a Dios. Porque cuando Dios miró todo eso, hermano, miró en Samuel un corazón que le agradaba.
Miró en Samuel, amados, un corazón que servía con integridad. Samuel, amados, ministraba al Señor. Samuel estaba ahí. Y dice la palabra que Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Él dijo, no, a mí no me importa, es verdad. No me están dando buen testimonio ni el pastor ni los hijos del pastor, pero yo sé que hay un Dios en los cielos que Él me está viendo. Porque aunque todo mundo está viendo el mal testimonio de ellos y no quieren servir a Dios, yo voy a ver al Dios de los cielos y a Él voy a servir. Un día, amados, los líderes, la gente allegada a Elí, le dicen a Elí, Elí, tú tienes que hablar con tus hijos. Ya esto es inaceptable. Esto está muy complicado. Elí, tú reprende a tus hijos. Y miren lo que Elí dice en el verso 22 al 25. Pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. No era solamente ahí, porque ellos hacían vandalismo donde quiera que ellos iban. Porque decían, ¿sabes qué? Mire, es muy parecido como los países nuestros. La corrupción en la política, andan por todos lados y que yo soy el hijo del político fulano. Es muy parecido a lo que estaban viviendo. Pero estos no solamente se movían en el ámbito de autoridad en el país, sino también en el ámbito religioso. Dice la palabra que Elí le dice, he oído cosas, lo que ustedes hacen con Israel. Y le dice Elí, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le dice Elí, muchachos, ¿por qué están haciendo eso? Y miren lo que sigue diciendo, pero yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí les dice, miren las palabras que utiliza Elí. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Yo puedo ver en este cuadro, hermanos, a Elí, ya mayor, un viejito alcahuetísimo. Miren, muchachitos, por favor, muchachos, no lo hagan, por favor. Un viejito alcahueto, un padre alcahueto, un padre sin autoridad. Hermanos, como padres en la vida, nosotros tenemos que pararnos y hablarles fuerte a nuestros hijos cuando es necesario. A nuestros hijos usted no puede andar por las ramas, porque si no, nunca va a haber un respeto. Lo van a ver, le van a pasar por encima. Mire, un día yo estaba a una mesa comiendo con una familia, y un niño chiquitito le empezó a pegar cachetadas en la cara a su padre. Mire, yo me quería sacar el cinturón y darle a ese padre, pero con ganas. Qué sinvergüenzada es esa. Como padres tenemos que dar autoridad. Tenemos que fungir con la autoridad. Tenemos que dar ese ejemplo a nuestra familia. Y Elí le dice, hijos, por favor, no es buena fama la que yo oigo de ustedes. ¿Por qué hacen pecar al pueblo de Jehová? Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? No hay nadie que pueda rogar por él. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto y hacerlos morir. Ya estaba destinado que iban a perecer. Porque mire, amados, hay cosas que usted no se puede meter. Hay cosas en la vida que usted no se puede meter. Usted las puede hacer, pero de ahí no hay vuelta atrás. De ahí no hay regreso hacia atrás. Porque a veces, hermano, pensamos, yo he hecho esto, yo hago lo otro, ¿y qué? ¿Puedo pisotear esto? La Biblia dice la Biblia, hermanos, cuando le da la promesa a Abraham, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Una de las cosas, amados, que hay asuntos eternos, espirituales, que usted no los puede tocar. No se puede meter en esos asuntos. Por ejemplo, hay un presidente hace muchos años que dijo, desde mis entrañas maldigo a Israel, y empezó a hablar, amados, de una manera increíble. Y la Biblia es clara. De ahí le vino su enfermedad. Entonces, lo mismo estaban haciendo estos hombres.
Y cuando Dios dice ya no hay remedio para ellos, tocaron linderos que no deberían haber tocado. Se metieron no solamente con la fornicación con las mujeres que servían al templo, porque no fue que las convencieron, ellos las llevaron a violarlas ahí. Y ellos no solamente se meten con ellos, sino con las ofrendas del pueblo. Pisotearon al pueblo, gente que llegaba con el corazón a servir, gente justa delante de Dios, gente que servía con el corazón. Comenzaron, amados, a pisotear la fe de esa gente, y ellos se metieron en esos linderos. Cuando ellos quieren refugio, Dios le habla a Elí, y Elí dice, bueno, eso es lo que ha resuelto Dios, pues que se haga como lo que Dios quiera, porque ya ni su propio padre quiere interceder por ellos. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas, amado hermano, es que a nuestros hijos tenemos que aprenderlos a corregir desde temprana edad. Si usted le ve un mal comportamiento a su hijo, hermano, no se lo deje pasar. Corrija a su hijo, corrija a su familia, porque es una gran bendición la familia, pero es una gran responsabilidad. Porque un día nosotros vamos a dar cuenta de lo que Dios nos entregó a nosotros, de nuestra familia, de nuestro mayor tesoro que Dios nos da a nosotros. Un día le vamos a dar cuenta. Entonces, hay un profeta que Dios envía para hablarle a Elí, y dice la palabra en el versículo 27 y 28, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces le reclama en el verso 29 y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en los tabernáculos, y has honrado a tus hijos más que a mí? En otras palabras dice, ¿sabe qué? Dice Elí, ¿sabe qué? Son mis hijos, pobrecitos, son tan chiquitos, usted sabe, ¿cómo yo les voy a andar arrepentiendo nada? Hagan lo que quieran, igual solamente es la ofrenda de Dios. Mire qué cosas. Porque a veces nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Que son mis hijos, y para decirles algo, hermano, se me va a armar un problema en la casa. Y yo, para mantener la paz, mejor no les digo nada. Y eso es un espejismo en la vida. Uno de los pensadores más grandes del siglo pasado, Mahatma Gandhi, decía que muchas veces hay que hacer la guerra para mantener la paz. Y cuando hay que hacer la guerra, hermanos, hay que hacerla. No hay otra opción, porque el no hacer lo correcto, hermano, aun cuando tengamos que confrontar, estaremos más honrando a esa persona o a nuestras familias que a Dios, y la factura va a llegar por eso. Le dice, Dios lo confronta a través de un profeta anónimo que llega y le dice, Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí, has preferido más no ofenderlos a ellos, pero preferiste ofenderme a mí. Preferiste que ellos pisotearan las ofrendas, pisotearan lo santo, lo sagrado. Preferiste que todas esas cosas sucedieran enfrente de tus ojos y tú no has hecho nada. Esas ofrendas quedaron ahí y todo quedó ahí, Elí. Y le dice el Señor, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Levante su mano y diga conmigo, Dios honra a los que le honran. Amado hermano, es una palabra clave, porque si nosotros honramos más nuestras actividades triviales, lo cotidiano, honramos más nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros anhelos internos, y no honramos a Dios, la factura va a llegar un momento. Las cosas, hermano, son claras. El Señor le dice a Elí, yo te había prometido que la casa
de tu padre, me serviría perpetuamente, pero eso hoy cambió porque tú eres el responsable. Hay bendiciones que nosotros somos los responsables en que se detengan. Hay bendiciones que nosotros somos los responsables en que se paren. No porque Dios quiera a nosotros ya no bendecirnos, sino porque nuestras propias acciones, nuestros propios deseos, nuestra propia comodidad ha sacado a Dios de la ecuación. Y hemos decidido más honrar lo superficial que honrar directamente a Dios. Y le dice el Señor a Elí: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal, porque esto acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finnes. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. Hay una palabra, hermanos, contundente. Le está diciendo: ya el sacerdocio se fue de tu casa. Ya la unción se fue. La protección que yo tenía para ti se ha ido. Ahora tú has decidido caminar tú solo. Has decidido hacer las cosas a tu antojo. Dale para adelante. Pero esa queda en tu propia responsabilidad. Y dice la palabra que un día después de esta reprensión que Dios le da a Elí. Y miren la palabra en los versos siguientes que Dios le da a Elí. Elí dice, bueno, le dice al profeta, no, ni siquiera se arrepiente Elí, hermanos. Ni siquiera se arrepiente. Porque le dice, bueno, que Dios haga como a él le parece. Ni siquiera dices, Dios, perdóname. La verdad, llorar amargamente como un día lo hizo David. Como un día se arrepintieron, por ejemplo, es el último juez que tiene Israel, el antecesor de Elí, Sansón. Un día él en su último momento él se arrepiente. Y en ese arrepentimiento dice la palabra que Sansón mató más enemigos que en toda su vida. Pero él se arrepiente. Elí dice, bueno, que Dios haga como le plazca. Un tipo, hermano, sin autoridad. Un tipo, hermanos, que en realidad su vida, hermano, fue tan como simple, placentera. Porque vio las cosas de Dios al final como algo sin importancia. Pero Dios le dice, bueno, tu mano va a ser cortada. Cuando esa protección fue quitada de Elí, dice la palabra que los filisteos llegaron a hacerle guerra a Israel. Y en el capítulo 4 dice la palabra en el verso 2 y 3: y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y esa es la pregunta que mucha gente hoy se hace en día. ¿Por qué a mí me pasan todas estas cosas? Cuando decidimos hacer las cosas a nuestro antojo. Cuando decidimos llevar una vida, no importando si estamos ofendiendo a Dios o no lo estamos ofendiendo. Haciendo las cosas a nuestro antojo. Decimos, ay, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? De verdad, Dios, si la tiene conmigo. Dios dice, te has alejado de mí. Has decidido hacer las cosas a tu manera. Y ahora tú quieres protección. Hermano, el caminar en el Señor o el andar una Biblia bajo el brazo no es un amuleto de la suerte. Eso funciona con obediencia. Levante su mano y diga conmigo, con obediencia. Eso con obediencia que funciona. Y dice la palabra que estos dicen, ¿por qué Jehová nos hace herido hoy? Y mire la palabra que utilizan en el siguiente verso. Traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová. Porque para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora
estos sacerdotes, los hijos de Elí, dicen: no, ahora sí hay que buscar de Dios. Pero cuando tenían el agua al cuello, cuando su suerte ya había sido echada, ya su punto de culminación ya había terminado. Por eso el Salmo dice: un día tú vas a ver a los perversos y ya no estarán ahí. Porque por muchos imponentes que se crean, se vean, dice: ¿a mí qué me va a hacer daño a mí? ¿Qué me puede pasar a mí si yo soy esto, yo soy lo otro, soy lo otro? Pero un día, amado hermano, dice la palabra que la mano del Señor va a pasar y miraremos a los perversos y ya no estarán. Pero los justos heredarán la tierra, los justos vivirán en paz, los justos serán prosperados, los justos verán la mano de Dios sobre sus vidas. Aleluya. Y dice la palabra en el verso 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, y Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Estaban cerca del arca, pero estaban lejos de Dios. Mire, estos tipos ahora sí se acuerdan: estamos en problemas, necesitamos de Dios. Ahora sí, ay hermano, mire, hay personas que en el problema es que se acuerdan de orar. Cuando están en problemas, de verdad, un día me invitaron a la iglesia, voy a congregarme. Cuando están en problemas, este día a estos hombres les llega y dicen: no, en realidad es que sí necesitamos del arca. Pero en los años que habían vivido, décadas, oprimiendo al pueblo, maldiciendo a Dios, hermanos, pisoteando lo sagrado de Dios, no se acuerdan de Dios. Pero ahora que están en problemas, mire, amado hermano, traen el arca. El arca era una caja que representaba la presencia de Dios. Estaban los 10 mandamientos, estaba la vara que floreó, algunos utensilios. Y Dios, hermano, cuando el pueblo salió de Egipto, en el arca, esa arca la construyeron, y donde los sacerdotes llevaban el arca, los levitas, hermanos, la presencia de Dios ahí descendía. Y eso es lo que producía una columna de una nube en el día, para que mientras estaban en el desierto el sol no los quemara, y en la noche producía columnas de fuego para que, amados, ese frío del desierto no los consumiese. Pero un día estos deciden: en la batalla, ¿qué podrá salir mal? Vamos a llevar el arca del Señor ahí. Y dice la palabra en el 1 Samuel 4, 5 y 6: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con un tan grande júbilo que la tierra tembló. Habrían miles y miles de soldados. Gritaron y fue un grito, hermanos, con el alma, un grito desgarrador. Porque el arca había llegado al campamento. Y cuando el arca llegó al campamento, dice que cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es este? El que está en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y dicen los filisteos: ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Porque la tierra tembló. La tierra, hermanos, el grito se escuchó por todo el ámbito. Y la tierra tiembla, porque había una gran algarabía. El arca de la presencia de Dios estaba en el campo de batalla. ¿Qué podría salir mal? Si el arca estaba ahí, lo que tipificaba la presencia de Dios estaba ahí. Los filisteos dice que tuvieron un gran miedo, porque la tierra había temblado. Pero se dijeron el uno al otro: ya estamos aquí en la batalla, ya estamos en guerra, vamos y hagámosle frente, y a ver qué pasa. Si morimos, vamos a morir, pero ya estamos aquí, no vamos a hacer de otra. Y dice la palabra que al hacer guerra, los primeros que mueren ahí son los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Porque un día ellos pisoteaban lo santo de Dios, pisoteaban lo sagrado de Dios. Pero un día, cuando estaban en problemas, quisieron de buscar de Dios, pero ya era demasiado tarde, porque se metieron en linderos, hermano, que jamás debieron haberse metido.
Yo le voy a decir algo como pastor, quizás usted no lo escuche, y si lo escucha va a ser muy contado quien se lo va a decir. Y le voy a decir algo: si usted un día va a ofrendar y va a salir hablando mal, mejor no dé nada. Si usted va a dar un diezmo y después va a salir hablando mal, no dé nada. Quédese con eso. Hay cosas que usted no las puede tomar en vano. Hay cosas que no son para jugar. Hay cosas que usted no se puede meter ahí. Usted puede estar jugando con fuego. Y dice la palabra que estos llevan el arca. Los primeros que mueren son ellos. Porque jamás tú puedes mezclar lo santo con lo impuro, con lo inmundo. Dios, hermanos, no es un juguete de nadie. Dios, amado, es santo. No podemos jugar con Dios. Si vamos a servirle a Dios, hagámoslo con el corazón. Muchas veces lo vamos a hacer llorando. Muchas veces lo vamos a hacer cansados. Muchas veces lo vamos a hacer decepcionados. Muchas veces lo vamos a hacer en angustia, pero hay que servirle con el corazón, hay que servirle con todas nuestras fuerzas, porque el Señor, amados, honra a los que le honran. Estos hijos quisieron buscar la honra de Dios, quisieron que Dios los honrara en el campo de batalla, pero cuando ellos estaban bien y estaban en paz, nunca decidieron honrar a Dios. Nunca prefirieron, hermano, golpear a aquellos que les dijeron: hey, ustedes son sacerdotes, ¿por qué hacen esto? Y les decían: sigue hablando y te vamos a matar. Sigue hablando y te vamos a despojar de todo. Somos los jueces de Israel. Somos los sacerdotes, hacemos lo que queremos. Pero un día la cuenta les llegó. Por eso, hermano, yo le voy a decir una cosa. En nuestro ser, en nuestro interior, nosotros somos los sacerdotes de nuestra vida. Nosotros somos el Elí de nuestra propia vida. Nosotros decidimos si dejamos crecer, dejamos manifestarse a esos hijos de Elí, a esos ovni, a esos fifne, que quieren menospreciar, que quieren pisotear lo sagrado de Dios. Nosotros decidimos si honrar a Dios o no honrar a Dios. Nosotros decidimos si pisotear lo sagrado de Dios o vivir en santidad. Nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer, porque hay un momento en la vida que usted y yo sabemos si estamos mal, si estamos haciendo las cosas mal o las estamos haciendo bien. No hay que ser un genio. Elí sabía y dijo: no, en realidad sí la están regando mis hijos, pero por lo menos les voy a decir algo para que no digan que yo nunca les hablé. Les dijo, pero no los confrontó. Les dijo, pero aún así tapó el pecado y lo metió bajo la alfombra. Pero un día ese pecado, hermano, fue manifiesto. Un día todas esas obras, todos esos hechos delictivos fue manifiesto. Y ese día ellos murieron. La palabra dice que en el verso 10 y 11: pelearon pues los filisteos a Israel y fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Fines. Una de las cosas, hermano, que tenemos que tener en claro, que nuestras propias actitudes dañan. Hay un efecto colateral grande. El no tomar, hermanos, responsabilidad del sacerdote Elí, no solamente murieron sus dos hijos, murieron 34,000 personas que estaban en las manos del sacerdote Elí. Hay cosas, hermano, que no son así nomás. El no tomar responsabilidad, el no tomar, hermanos, la seriedad a lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Y hoy podemos ver en este cuadro y decir: wow, qué malo es Elí, qué padre tan irresponsable. Pero mi pregunta es hoy: ¿cómo lo estoy haciendo yo? Que usted se pregunte: ¿qué clase de padre estoy siendo yo? Pero se lo voy a poner más cerquita. ¿Qué clase de sacerdote estoy siendo yo mismo, conmigo mismo? ¿Estoy permitiendo que esos deseos impuros pisoteen lo sagrado de Dios? ¿Estoy permitiendo que esos pensamientos impuros pisoteen lo sagrado de Dios? ¿Estoy permitiendo
que mis propios anhelos, mis propias agendas pisoteen el llamado que Dios me ha hecho a mí? Porque yo veo gente que tiene tiempo para todo, menos para Dios. Tiempo, hermano, mire, para exactamente todo. Yo sé que es el mensaje que no les gusta escuchar, pero es mi responsabilidad. Hermano, la vida es, hermanos, una responsabilidad desde el momento que nosotros nacimos. Llegamos a este mundo con un propósito, a cumplir una misión, a cumplir, amados, ese propósito divino. Nos podemos nosotros, hermanos, sentar en una silla mecedora y decir, no, yo puedo hacer eso, pero en realidad es muy complicado. ¿Y para qué me voy a estresar la vida yo? Mejor aquí, tranquilo, como, respiro y, ¿verdad? Y si un día nos vamos a morir, es verdad, pero también un día vamos a dar cuenta por lo que Dios nos entregó a nosotros. Un día nosotros vamos a dar cuenta. Imagínese usted, la gente, los grandes inventores que nos han facilitado las cosas a nosotros, han hecho invenciones. Hubiesen dicho, yo puedo inventar un vehículo, pero ¿para qué lo voy a inventar? Yo así estoy tranquilo. ¿Para qué me voy a complicar yo con tanta pieza? Pero en medio de las complicaciones lo hicieron, cumplieron su propósito. Amado hermano, si usted tiene un llamado, usted tiene un propósito de Dios, usted tiene una visión, hay algo que está en su corazón, en su interior por hacer para Dios, y usted se está escondiendo, y usted prefiere no confrontar su mediocridad, no prefiere confrontar su propio conformismo. Hermano, un día usted le va a dar cuenta a Dios, porque los fines y los ovnis están ahí en nuestro interior. Ellos están ahí buscando la manera, cómo pisotear lo sagrado, cómo pisotear lo de Dios, lo eterno. Estos tipos fueron los que provocaron, amados. Y como Elí nunca los confronta, Elí nunca les habla seriamente, no les hace ver, amados, no hay una consecuencia por sus actos. Ellos llevan a la muerte a 34,000 personas, se los llevan entre sus propias, entre sus pies. ¿Por qué? Porque nunca fueron confrontados. Por eso la Biblia dice que el Señor, al que toma por hijo, alguien se lo sabe, ¿qué hace Dios? Lo disciplina porque Él es un Padre excelente, un Padre amoroso. El ser amoroso, hermanos, el ser amoroso no es que usted sea malo, es que es disciplinado. Un padre amoroso, hermano, ve los defectos de su hijo y dice, ¿sabes qué? Hijo, eso no es tuyo. ¿De dónde trajiste ese juguete? Comienza a confrontarlo de temprana edad. Porque nosotros no confrontar a un hijo cuando toma lo que no es suyo, no confrontar a un hijo cuando miente, no confrontar a un hijo, hermano, cuando está con malas amistades, no confrontar a un hijo cuando está haciendo cosas indebidas, hermano. Usted está haciendo todo lo necesario para está creciendo, está alimentando al siguiente sinvergüenza de la ciudad, al siguiente bandido impío que va a andar ahí haciendo males. Y la sociedad hoy más que nunca necesita padres con autoridad, porque padres sin autoridad ya hay muchísimos. Yo me recuerdo cuando nosotros crecimos, estaban las pandillas aflorando y haciendo de todo. Y mi papá nos reunía en el altar familiar y nos decía esto: si yo me doy cuenta que uno de ustedes, nos decía, anda haciendo algo, mire, es que esta se frotaba las manos, yo mismo lo voy a meter preso, porque a mí no me van a andar haciendo las tonteras. Y nos hablaba claro. Y yo aprendí de eso, hermano, porque nosotros crecimos viendo muchas cosas. Pero ¿sabe algo? Que yo digo, agradezco a Dios no haber tenido un padre alcahueta, sino un padre que hablaba serio. Y en la vida, hermano, necesitamos gente que te hable correctamente. Porque si yo, como tu pastor, yo te vengo a hablar, a sobarte la espaldita, no, está bien, sigue en pecado, usted siga así, no se preocupe.
estaré siendo un Elí más, un padre sin autoridad. Pero hay momentos en la vida que tengo que hablar. Si usted se enoja, es asunto suyo, pero mi trabajo es hablarle la verdad. Es decirle, hermano, usted tiene que mejorar, usted tiene que cambiar, porque este es un asunto de vida o muerte. Porque un día, hermanos, nosotros como pastores vamos a darle cuenta a Dios de lo que le enseñamos a la gente, de lo que les hablamos a la congregación. Esto, hermanos, es algo serio. Y su vida, amado hermano, sus decisiones, lo que usted hace, hermano, eso va a traer consecuencias, sean buenas o sean las otras. Una de las cosas, amada iglesia, que yo se lo voy a poner en claro, como pastor de la iglesia, de esta casa, yo le voy a predicar lo mejor que yo pueda, conectarme semana a semana, día a día con el Señor para traer una palabra que pueda depositarla en tu corazón. Pero no voy a ser el policía para andar viendo qué es lo que andas haciendo allá afuera. Porque mucha gente anda viendo, ahí hasta el pastor te va a ver. No se esconda de mí, hermano, escóndase del Señor. El Señor lo ve todo, totalmente todo. Usted se podrá esconder de mí. ¿Yo qué le voy a decir si ya usted es un adulto? Ya usted está grande. Pero Dios, que ve y examina el corazón, de ese nadie nos podemos esconder. Amada iglesia, necesitamos hoy más que nunca conectarnos con el Señor, porque el día malo va a llegar, pero en el día malo Dios va a honrar a los que le honren. Dios va a levantar y va a proteger a los que le honren. Amada iglesia, tome conciencia de su vida, tome conciencia de su corazón. Y si usted ha estado obrando mal, ha estado haciendo lo que no le agrada al Señor, hoy es un gran día para decirle: Señor, yo me voy a arrepentir. En realidad yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito una transformación en mi vida. No puedo seguir viviendo de esta manera, porque todo, hermano, en la vida, todo lo que se hace en secreto, todo, lo bueno y lo malo, un día se manifiesta en público. Es una manifestación, hermano, eso es la siembra y la cosecha. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a reírnos y vamos a gozar. Pero si las estamos haciendo mal, ahí va a venir el dolor, van a venir las lágrimas, van a venir el llanto. Amada iglesia, conectémonos con el Señor, honremos a Dios. Si hay cosas que no las entendemos y decimos, pero es que es difícil, es complicado, solo pídale fuerzas al Señor, que le dará las fuerzas que usted necesita para caminar en Él. Así es de que quiero terminar con esto. Dice la palabra en el capítulo 1 de Samuel 4:13, luego el 17 y el 18, cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca. Ahora ya estaba temblando, pero nunca tembló cuando sus hijos hacían todo. Llegado pues aquel hombre, quisiera que los músicos pasaran si son tan amables. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, le dice el mensajero a Elí, Ofni y Finehas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y ahí murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y dice el verso 19 al 22, y su nuera, la mujer de Finehas, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios que había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo.
Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Es la palabra más triste que se podrá encontrar en la Biblia, Icabod, porque Icabod es la gloria de Dios ha sido traspasada. Y cuando la gloria de Dios es traspasada, hermanos, solo hay tristeza, solo hay un vacío. Porque dice, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido dijo, pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Una iglesia sin presencia de Dios, una prédica sin presencia de Dios, un cristiano sin presencia de Dios, un hogar sin presencia de Dios, hermano, está vacío totalmente. Ese Icabod se fue, se evaporó, ya no está. Mire, esta mujer le entraron esos dolores. Mire, Elí muere, hermano, cuando la gloria es traspasada. Pero eso solamente fue, hermanos, el resultado, porque hacía muchos años ya le había ido mal a él. Desde el momento que él había dejado de creer, él había dejado, hermanos, de confrontar a sus hijos. Él había dado todo por sentado que todo iba a estar bien. Igual, Dios le había dado una promesa: tu casa me servirá toda mi vida, tu casa servirá perpetuamente. Pero él se había alejado de Dios, él se había apartado de Dios. No hubo honra para él, no hubo honra para su casa, no hubo misericordia para su casa, porque nunca quisieron honrar a Dios. Amada iglesia, hoy más que nunca necesitamos honrar la presencia de Dios. Honra la presencia de Dios. Honra la presencia de Dios. Y lo voy a repetir, lo he dicho muchas veces. Si tú logras ser cristiano en lo secreto, lo vas a hacer en público. Si logras ser un creyente fiel cuando nadie te ve, en tu cuarto, si en lo cerrado, en lo secreto, en tu privacidad, tú eres fiel a Dios, Dios te va a honrar en público. Dios te va a bendecir en público. Porque, hermanos, honrar a Dios no solamente es cuando venimos acá a la iglesia, danzamos y nos gozamos, sino cuando estamos allá en nuestra casa. Honramos a Dios con lo que vemos en las redes sociales. Honramos a Dios con la gente que nosotros hablamos, las amistades que nosotros tenemos. Honramos a Dios cuando con las conversaciones que nosotros tenemos, si hablamos mal de otros o no hablamos o edificamos. Nuestra honra a Dios, amados, está en lo cotidiano, en lo que hacemos diario. Si pisoteamos a otros, si maldecimos a diario, si humillamos a otros, si no somos responsables con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, si no hay una responsabilidad. Mi pregunta es: ¿estás honrando a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu interior? Hoy es un gran momento para hacer un análisis personal y decir: ¿sabes qué? ¿Estoy honrando a Dios o no lo estoy haciendo? Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, en esta preciosa tarde nos humillamos delante de ti. Levante sus manos, por favor. Diga: yo me humillo delante de ti, Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, perdóname, Señor, porque he hecho lo malo delante de ti. Señor, he menospreciado lo que tú has santificado. Señor, perdóname, porque muchas veces he abierto mi boca para hablar mal de mi prójimo. Señor, perdóname por las veces que he ignorado cuando tú me hablas.
porque he ignorado las voces internas con las que tú has buscado redarguir mi corazón. Pero en esta tarde yo me vuelvo a ti, Padre Santo, porque necesito un cambio en mi vida. Necesito una transformación. Necesito hoy más que nunca, dígale una vez más, necesito hoy más que nunca ser transformado. Necesito hoy más que nunca un cambio. Porque dígale, porque yo quiero recompensas en público, gloriosas, que sean de bendición, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque me has dado la oportunidad de arrepentirme y de apartarme del pecado. Señor, hoy comienza una nueva vida en mi vida, un nuevo caminar, un nuevo desarrollo, porque veré tu mano de poder, porque los ovnis y los fines hoy se mueren en mi vida. Hoy se mueren en el nombre de Jesús. Y se va a levantar un Samuel en mi vida que va a honrar a Dios. Y que ninguna palabra va a caer al piso. En el nombre de Jesús. Hoy declaro que todo lazo de la oscuridad, que todo lazo de perversión, todo lazo de lascivia, todo lazo de orgullo, todo lazo de soberbia, todo lazo de arrogancia, en el nombre de Jesús es desarraigado de mi vida. Ahora en el nombre de Jesús, todo dardo del diablo ahora queda inoperante por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, toda irreverencia a la palabra, toda irreverencia a lo santo, a lo puro, delante de Dios, ahora por el poder de la palabra se rompe en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, diga ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de engaño, todo espíritu, aleluya, que me aleja de mi propósito, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo echo fuera, diga conmigo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque hoy me levanto como el sacerdote de mi vida, que ahora las pasiones, ni los deleites de esta vida, ni los afanes de esta vida, aleluya, van a poder detenerme en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale al Señor, toda herida en mi corazón, ahora, Señor, pasa tu mano y sana en el nombre de Jesús. Toda atadura, ahora por el poder de la palabra, comienza a sanar. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay alguien que está siendo sanado de la columna en esta hora. Hay alguien que está siendo sanado en el nombre de Jesús. Hay alguien que está siendo libertado en el nombre de Jesús. Hay un momento y un tiempo de liberación en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae libertad al corazón oprimido. Trae libertad al corazón angustiado. En el nombre de Jesús. En el nombre